Bien, la lectura nos habla sobre diferentes tipos de culturas. Y esto es un tema que compete directamente a la antropología, la cultura. Recordemos esto siempre, ¿verdad? Y bueno, la autora nos habla sobre la cultura de la dominación, la cual según ha ganado terreno en nuestra subjetividad a partir de la expansión del neoliberalismo como modelo mundial del capitalismo, lo que hablábamos hace unos minutos. La conquista y la colonización de América promovió la hegemonía de una cultura racista, legitimadora del saqueo de nuestros recursos naturales, de la devastación de nuestros territorios, del genocidio de nuestros pueblos y de la imposición de una visión del mundo sobre las muchas existentes en estas tierras. Recordemos que algo que habíamos mencionado mucho en clase era precisamente este tema de la colonización de América, que es a partir de aquí, y también Marx lo considera que es el parteaguas del capitalismo. O sea, aquí comienza, digamos, el capitalismo porque comienza el tiempo del saqueo. Marx en uno de sus textos dice, habla sobre el capital originario y él dice que el capital originario, o sea, digamos el capital original, el origen del capital, está manchado de lodo y sangre. ¿Por qué de lodo y sangre? Pues porque el origen del capital es la historia del saqueo, la historia de la conquista, la historia del genocidio, la historia de las masacres. Entonces usa esta analogía de que el capital está manchado de lodo y de sangre porque es por medio de esos saqueos que logran extraer las riquezas de algunos grupos para enriquecerse otros. Entonces, esta noción se convierte en una cultura. Recordemos el concepto de cultura que habíamos hablado con Marvin Harris. Este concepto de cultura de dominación hace pensar sobre el concepto en sí mismo de cultura. Habíamos hablado que cultura no es necesariamente aquello que, que se ve reflejado por las fiestas, ¿verdad? Por las costumbres, las tradiciones, etcétera. O sea, sí es eso, pero no es lo folclórico necesariamente, sino que son todas aquellas cualidades simbólicas que nos caracterizan. Ajá. Una de ellas es la cultura de la dominación. ¿Qué quiere decir esto? Que la dominación se convirtió en un aspecto integrado de nuestra cultura, llegando al grado de que todos y todas deseamos dominar. Tenemos la noción de que por medio de la dominación alcanzamos un grado de realización personal. Ajá. Ahí hablamos de cultura. Cuando creemos que la dominación nos va a llevar a una clase superior, a ser una clase superior de personas, de hombres o de mujeres. La dominación aquí no tiene necesariamente sexos, la dominación es general. Históricamente, el hombre es el que ha dominado, ¿verdad? En ese sentido no lo podemos negar. Pero bueno, la dominación, digamos, es transversal, pero sí el hombre es el que ha llegado más a dominar, es el que puede tener un poco más impregnada esta cultura de la dominación. Vamos a ver otro tipo de cultura. Bien, hasta la actualidad la fractura entre las clases dominantes y los sectores populares fue profundizando una mirada agresivamente racista hacia las etnias y culturas originarias y hacia los descendientes de pueblos africanos. La cultura de la conquista dejó su huella en la subjetividad popular, instalando algunos núcleos ideológicos que fueron resignificados por las sucesivas dictaduras. Es decir, nos está hablando aquí ahora de una cultura de la conquista. Al igual que la cultura de la dominación, esta se instaura, se inserta en nuestras subjetividades, al grado de llegar a interiorizarlas. Por ejemplo, desde la teoría de Berger y Luckmann, que habíamos revisado la primera clase, la primera sesión, estas
estas subjetividades se nos llegan a interiorizar, las interiorizamos al grado de asimilarlas, en términos de Berger y Luckmann, al grado de asimilarlas y reproducirlas posteriormente. ¿Cómo las reproducimos? Pues al grado de la necesidad y la necedad de conquistar, ¿no? O de creer que la conquista, que por medio de la conquista es como una nación, un grupo o una comunidad puede prevalecer. Esta noción o esta cultura de la conquista tiene sus principales orígenes, pues sí, efectivamente, con la conquista española, ¿verdad? Cuando llegan a conquistar a las tierras americanas. Entonces, aquí tiene, digamos, su cuna esta cultura. Entre los núcleos ideológicos que con mayor fuerza golpean a los movimientos de resistencia, profundizados por el impacto del neoliberalismo, se encuentran la cultura de la sobrevivencia, la cultura de la impunidad, la cultura de la exclusión y la reclusión. Y nos dice la autora, estas palabras son muy importantes, lo que dice a continuación. Dice, si en décadas anteriores la batalla fue por sobrevivir a una dictadura genocida, sobrevivir a una prisión o a un campo de concentración o sobrevivir en el exilio, actualmente se trata de sobrevivir en las condiciones de miseria extrema, de hambre, de represión contra los pobres, de judicialización de la protesta, de difícil acceso a los servicios de salud y los problemas que estas situaciones acarrean en términos de depresión, estrés y otras enfermedades nacidas del esfuerzo denodado y cotidiano por existir. Fíjense estas palabras tan fuertes de la autora. O sea, lo que nos está diciendo es que esas necesidades de sobrevivencia que se veían, digamos, en décadas anteriores, en décadas de exilios, en décadas de genocidios, en décadas de guerras, ahora las vivimos de una manera cotidiana. En nuestra cotidianidad, esas necesidades de sobrevivencia las vivimos en nuestra cotidianidad. O sea, es un tanto espantoso, ¿no? Es un poco escalofriante. Creer, pensar y sobre todo afirmar que estas necesidades de sobrevivencia las tenemos todos los días. Tenemos a gente, claro que hoy en día tenemos a gente sobreviviendo al día. Claro que tenemos gente sobreviviendo al día, que si no trabaja no come ese mismo día, que si no trabaja no puede mandar a sus hijos a la escuela, a sus hijas a la escuela. Tenemos esa necesidad de sobrevivencia latente, pues, en nuestra cultura. Ese es el problema, en nuestra cultura. Por eso habla la autora de la cultura de la sobrevivencia. La hemos asimilado, la hemos interiorizado, la hemos naturalizado al grado de que ya es parte de nosotros, ya es una cultura. Sobrevivir ya es cultura, cuando la sobrevivencia no debe ser parte de la cultura. La sobrevivencia debe de ser un hecho tanto natural como social, pero no cultural. Entonces lo asimilamos y vivimos incluso en esa tradición de sobrevivir. Y de una tradición de sobrevivir reflejada por medio de la ideología. Esto es lo que nos está mencionando la autora. Nos habla de una ideología la cual es parte de esa dominación. Entonces nos hemos adentrado tantos estos discursos de que la sobrevivencia pues es buena, incluso puede ser como una virtud, ¿verdad? Porque incluso a aquel que no trabaja, a aquel que, como despectivamente llamamos, es un nini, aquellos que no se dedican a sobrevivir, nosotros los vemos como alguien indeseable, ¿no? Como alguien despreciable. Ah, no te gusta trabajar. No, qué mal estás, ¿no? ¿Qué clase de persona serás? Sin darnos cuenta que en ese momento, cuando nosotros concebimos al trabajo o a la autoexplotación como el principal recurso de realización personal,
ya estamos muy mal, ¿no? Ya estamos hablando desde un lenguaje alienado, ya estamos alienados, chicas, estamos alienados, alienadas. Ajá, o sea, ya cuando concebimos a aquel que no trabaja como un ser despreciable, porque únicamente por medio del trabajo y de la autoexplotación es como tú puedes autorrealizarte, ya estamos dándole pie, ya estamos dando por sentado que somos seres inferiores y que merecemos a alguien que nos domine. Entonces, desde ahí ya hay un problema, ¿no? Que es la alienación. De tarea, por favor, van a investigar el concepto de alienación de Marx. Ok, y continúa con otro concepto que es la cultura neoliberal. Esta, según, nos invita a vivir en un terreno y efímero presente en el que se trata de satisfacer compulsivamente las necesidades y los deseos creados por la maquinaria propagandística, que nos apremia a adquirir los productos descartables de un mercado al que la mayoría accede dificultosamente. El hombre o mujer consumidores son seres permanentemente insatisfechos. El hombre o mujer consumidores son seres permanentemente insatisfechos. ¿Por qué? Por ahí hay un autor, Gilles Lipovetsky, el cual dice que existen necesidades, como las biológicas, pero existen otras necesidades como las necesidades creadas. Las necesidades creadas es, por ejemplo, bueno, aquí no tengo ningún artefacto el cual pueda presumir, pero una necesidad creada es aquella idea, perdón, no, bueno, sí, aquella idea de que yo necesito un objeto para poder sentirme realizado, porque si no soy excluido, porque si no soy rechazado, porque si no soy un pobre, y los pobres pues son gente indeseable, nadie quiere ser pobre. Entonces, esas necesidades son implementadas en nuestros hábitos, en palabras de Bourdieu, son implementadas en nuestros hábitos al grado de naturalizarlas también y darlas como una necesidad casi casi natural, pero son necesidades desde el modelo neoliberal. Recordemos aquí, para hablar un poco del neoliberalismo, la analogía que emplea el señor, ay, ¿cómo se llama este señor? El de las venas abiertas, ay, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, cuando habla sobre el neoliberalismo, lo explica muy fácilmente. Dice, el modelo neoliberal consiste en esto. Imagínate un chef que tiene sus patos, ¿verdad? Y le pregunta a los patos, ¿cómo quieres que te cocine? ¿A la plancha, a la naranja o al chipotle? Eres libre de elegir cómo quieres que te cocine. Bueno, esto es el neoliberalismo, ¿verdad? Bueno, no lo es, o sea, en ese sentido, pero es la lógica del neoliberalismo. Creer que de alguna forma somos libres, pero esa libertad está supeditada a la determinación de un grupo poderoso, un grupo hegemónico. Ellos son los que van a decir qué derechos son los que tenemos. Sí tienes estos derechos, pero solamente estos tres. Yo quiero más, no, solamente estos tres. Yo soy una persona muy noble y te voy a dar ciertos derechos, pero solamente estos tres. Entonces, en eso consiste el neoliberalismo, en la implementación de que somos gente libre, pero que estamos siendo realmente manipulados pues por grupos hegemónicos. Y ya por último, nos habla sobre la cultura de la impunidad, la cual refuerza la vulnerabilidad de los oprimidos y las oprimidas y la impotencia frente a un sistema legitimado no por razón ni por justicia, sino por la fuerza y la violencia de los sucesivos genocidios. Aquí recordemos que un Estado, cuando no logra ser legitimado, digamos, por la buena, siempre tiene su brazo represivo, que es, ahora sí que por la mala. Es decir, si tú no tienes por la buena, tendrás por la mala. Entonces, el Estado no siempre va a ser violento, tampoco siempre va a ser pacífico, de alguna forma tiene que legitimarse. ¿Y cómo se va a legitimar? Pues por medio tanto del lado pasivo como del lado activo, o la coacción, pues desde la coacción, desde la fuerza, desde la violencia. Entonces,
esta cultura de impunidad refuerza en los vulnerables esa misma vulnerabilidad, una ideología de la vulnerabilidad. Es decir, de yo no puedo hacer nada ante ese Estado, porque ellos son fuertes, ellos poseen todas las capacidades, tanto intelectuales como económicas, como de armamento. Yo no tengo nada. Eso es cultura. ¿Ah? Eso es una ideología implementada, eso es una ideología asimilada que terminamos por naturalizarlas. Es la misma lógica para todas las culturas, que las asimilamos y las reproducimos, las naturalizamos. Entonces, por eso son culturas. Y pues, si nos vamos dando cuenta, todos estos enfoques nos están haciendo alusión a una condición general, que es la condición del dominado y la condición del dominador. Y nos dice la autora que para ello entonces es necesario e imprescindible el enfoque pedagógico, porque por un lado se puede continuar, recordamos aquí la importancia de la educación, la importancia del aprendizaje y en palabras de Freire también la importancia del desaprendizaje, lo que hemos venido viendo en las últimas clases, ya que este concepto es imprescindible para estos enfoques pedagógicos, popular, comunitario, de la resistencia. El concepto de desaprendizaje es fundamental, entonces vamos a emplearlo o vamos a aplicarlo para estos enfoques. Es necesario, es imprescindible. ¿Por qué? Porque desde esta manera podemos, bueno, desde la lectura, pues desde la lectura nos dice que de esta manera se puede ir construyendo otros mundos. Desde el aprendizaje, desde la educación, para ir creando, digamos, nuevos modelos, nuevas ideologías, que no sean las mismas a las cuales nos han llevado a las condiciones en las que hoy en día estamos. Quizás no sería necesario tener que estar haciendo clases en línea, ¿verdad? Si no fuera por esta crisis civilizatoria de la que nos habla la autora. Quizás podríamos estar frente a frente, en el aula, conviviendo, pero pues estamos a distancia, ¿no? Entonces es como una tarea de reflexión. ¿Por qué es que estamos así? ¿Por qué es lo que va a generar incluso? ¿Qué es lo que genera la falta de contacto humano en cada uno de nosotros? Por ejemplo, ahorita estamos hablando bueno, ni siquiera estamos hablando, yo estoy hablando sobre este tema. ¿Y qué pasa? Pues no se presta para el debate, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estamos a distancia. Entonces ya desde ahí es necesario ir preguntándonos y reflexionándonos desde la lectura y desde nuestra condición en la que hoy en día estamos. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Estamos atentos y atentas para la siguiente clase. Muchas gracias.